Yo tengo, yo tengo esta semana muy ocupada y la próxima también. Pero vamos a ver cómo estudiar entre todo. Este año no tuve ningún proyecto de trabajo, debido a lo que hizo Trump de, de parar de financiar los proyectos estadounidenses en África de investigación médica. Así que todas las traducciones que hago y todo el trabajo que hago siempre estuvo en ese ámbito. Y cuando él decidió desenchufar, digamos, em, los fondos, me quedé sin proyectos desde febrero. Y ahora de otro sector está viniendo muchísimo trabajo. Y me pongo un poco nervioso también porque, aunque sea una gran bendición, estoy muy alegre por haber tenido tal trabajo. Es tan instantáneo que me asusta un poco. Buenísimo, entonces. Sí, buenísimo. No me estoy quejando para nada, solo que Claro, claro, no, fue entiendo, entiendo. algo muy inesperado. Mm, De repente, el Ayefa. exacto. De repente, ¿sabes? Así que es bueno estudiarlo. Cuando llega el momento, es increíble. Increíble. Ok. Salmo capítulo 4. Mi amigo al final me dijo que estaba teniendo problemas de conexión, ¿viste? Por el Ujú. domingo pasado, que no Ah, pudo, sí. Ajá, porque viste que viven en un campo, digamos. Así claro. que bueno. Así que un poco complicado por él. Sí, sí, sí. Y bueno, y ahora en la semana, en la tarde, se ve que está trabajando, así que Todo bien, vamos a intentar el domingo que viene y ver qué pasa. dale. Ok, capítulo 4 de Teilim. Baruch atah Hashem Eloheinu melech haolam asher kiddushanu b'mitzvotav v'tzivanu al divrei Torah. Amén. Amén. Ahora necesito agua también. Baruch atah Hashem Eloheinu melech haolam she'akol niyah b'diburo. Amén. Capítulo 4. Dice, Lamnatseach beneginot Mismor le David, que significa al músico principal con un neginot, Salmo de David. Si no me equivoco, un neginot es un instrumento de 4 cuerdas, pero Ok. se puede investigar eso. Dice, eh, Bekari Aneini Alohei, Alohei Tzidaki Betzar, Irechabeta Li Haneini, Ushma, Ushma Tefilat, Ushma Tefilati, que significa que al músico principal con Neginot, Salmo de David, respóndeme cuando clamo, oh Elohim, de mi justicia, tú que en la angustia ensachaste mi camino, ten misericordia de mí, que oye mi oración. Me encanta cuando dice pecar, Anini, que significa respóndeme cuando clamo, oh Elohim, de, de justicia. Tzideki o tzidki, batzar. Lo que me gusta sobre esta palabra, tzidiki, su raíz es tzedaka o tzadik, que significa un santo.
Y en este caso, el rey David no está diciendo que hagas de mí un santo, está diciendo que, Señor, haz un trabajo de justicia en mi estar. Porque hemos visto en el último capítulo que su hijo Absalón le quería quitarse su vida y también asumir poder y reinar como rey en lugar de su padre. Entonces, sus amigos, los que le rodean a David, le están riendo mucho y hablando la shonara sobre él. Entonces, anhela Sitki Batzrat Hireja Vetali Aneini, que significa tú que en la angustia enchazaste mi camino. Entonces pide justicia, pero también pide santidad. Es fácil en momentos difíciles vengarnos y después decir que sí, estamos justificados por haber hecho tal cosa, pero en el proceso David está diciendo, aunque tenga razón, cambie mi corazón para que no sea un hombre que está tan rápido para derramar sangre. Hazme un tzadik en el proceso de mi angustia. Ahora, el Espíritu Santo ya se había caído sobre David, porque David es esa figura mesiánico que veamos en la historia de Israel. El único, porque no el único, pero el más destacado. Por ejemplo, ¿por qué digo que es David y no Moshe? ¿O por qué no Yehoshua, el hijo de Nun? Es porque en el correr del tiempo, el vínculo entre Adán el primero y el Mesías, Mashiach, el vínculo entre Mashiach y David es ¿quién? El rey David. Aquí tenemos el rey David. ¿Y cuál es el vínculo? ¿Y dónde está el vínculo? ¿Tú sabes? ¿Puedes adivinar dónde está el vínculo entre Adán y Mashiach? ¿Lo puedes ver? En la Dale. Sí, Ah, bien, 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 aquí. bien. Ajá. Claro. Así que aquí tenemos el primero Adán, Adán el primero, y aquí tenemos el Mesías que se llama el Adán, o el segundo Adán, el primero y el segundo, y el vínculo es el rey David. Genial. Entonces, el Espíritu Santo se había caído sobre quién? Sobre David en este momento, porque no estás expresando su dolor físico solamente, pero está expresando el desafío que el pueblo de Israel siempre enfrenta con las naciones. Entonces, ¿de dónde sale la profecía? De Sion, de la ciudad de la Shem. Entonces tenemos esta palabra aquí que es Sion. El significado de Sion es una señal porque el Señor dijo que los israelitas iban a o deberían sacrificar animales solamente en el lugar en que él puso su nombre. Ese lugar es un lugar de señal, que es Sion. Entonces, el rey David estaba reinando desde Sion
cuando cayó sobre él, o cuando caía muchas veces sobre él, el espíritu de profecía. Entonces, el Espíritu Santo es el mismo espíritu de profecía. Ahora, decir que Elena de White era el espíritu de profecía es declarar qué cosa. No quiero decir algo que ¿Tienes idea? eh, sería como una usurpación del espíritu de profecía, también de la revelación que tiene que ser para Israel. Entonces, el Espíritu Santo el Espíritu Santo es igual al Espíritu De profecía. mayúscula. Espíritu, ajá, de profecía. Y es el mismo espíritu, no espiriti, espíritu, espíritu de Dios. Cuando Bereshit habla y nos dice que el espíritu de Dios estaba volando sobre la faz de la tierra, en la oscuridad, en las tinieblas, era el mismo espíritu. Okay. Entonces, el Mesías o el Mashiach, uy, un color parecido a ese, a ver, otro color, verde. Entonces, el Mesías no es el Mesías sin haber sido coronado por el Espíritu Santo. Coronado entre comillas, ¿ok? Sí, sí. Que significa que David, siendo rey, tiene los ojos de Dios, está hablando bajo la influencia de la Shem. Entonces el Mesías es igual a Adam, que significa un hombre físico con madre y padre, más el Espíritu Santo, es igual a Mesías. Mesías no nace porque Dios embarazó a una mujer humana. Eso es paganismo. Entonces uno es ungido, el Mesías es el ungido o una persona elegida para recibir o ser habitado por el Espíritu Santo, como el rey David. Entonces, antes de pecar con Bathsheba, él debería haber sido un Mesías, pero la Biblia no lo permitió, porque como hemos visto en Génesis 1, el Mesías viene siempre o tiene que venir al final del sexto milenio, pero en el cuarto milenio, el rey David y su casa fue establecido como la casa de donde procedería el Mesías, la casa donde procederán los reyes. Los reyes fueron siempre instruidos por los profetas, que son levitas, en la Torá y en las vías santas, porque en algún momento el Mesías iba a aparecer en la casa de quién, de David. Así que bajo el Espíritu Santo está hablando que santifícame, tzideki o tzitiki, santifícame en mi sufrimiento. Tú que en la angustia ensachaste mi camino, aunque estoy sufriendo, algo bueno está sucediendo. Tengo el Espíritu Santo, estoy muy bien espiritualmente y veo que tengo un futuro. Ahora estoy intentando comunicar los pensamientos del rey David. Ten misericordia de mí y oye mi
oración. Exacto. ¿Qué te hace pensar todo esto hasta ahora? No sabía ese detalle del Mashiach. Está buena la explicación. Y está bueno también recordar, digamos, esto de que de la misión del ungido o de la unción, por así decirlo, que por ahí se habla mucho en el mundo cristiano, por así decirlo. Y, Exacto. y nada, o sea, está totalmente referido a una especie de articulación que Dios hace con David en este caso, porque él también lo hizo con los profetas, y no tiene nada que ver por ahí con lo que uno ha visto de otros profetas, entre comillas. Sí. Ahora, El, esa persona en la iglesia en donde salimos, dicen que ella es el espíritu de profecía. profecía, El problema es el Espíritu Santo, el espíritu de profecía, el espíritu de Dios es el mismo Dios, porque Dios es espíritu, Él no tiene forma ni figura, no tiene masa. Por eso cuando hablamos de la existencia de Dios fuera de la tierra, hablamos de algo metafísica, que significa que queremos unir un mundo de masa, meta, con un mundo espiritual, que son los cielos. Entonces, si Elena de White era el espíritu de profecía, es una diosa. Está en idolatría la iglesia en donde salimos, totalmente. infelizmente. Así que, qué difícil. Por Bueno, eso me resultaba al principio que era como una usurpación. Sigue siendo lo mismo, o sea, se sigue desviando la adoración, digamos. exacto, es una adoración de una persona que percibió, de alguna manera fueron convencidos que ella era em, sobrenatural. Es espantoso. Ahora, para no perder más detalles, a ver qué dijeron los Hazal en este caso. Ok, lo cubrimos todo. Ahora sale un concepto también de que en sufrimiento debemos ser santos, o el sufrimiento debe elevar nuestra existencia espiritual. Entonces el sufrimiento es una oportunidad para ser santo. Debemos sufrir con mucha paciencia, pero en la Torá, nunca fuera de la Torá, por si acaso vuelva a ser muy deseable vengarnos. Dice aquí, en la 3 o en el 3, Benei ish adme kavodi lekelima tehavun rik tevakshu kazav sella. Que significa que, oh personas, ¿hasta cuándo convertiréis mi honra en infamia? Amaréis la insignificancia y buscaréis el engaño. Entonces, el rey David está diciendo que el hombre, mi pueblo, los judíos, los demás judíos, ¿no veis que en todo esto, o todo lo que hizo Absalom, lo que están haciendo,
las naciones en hablar tan mal sobre el rey David y perseguirlo, que en realidad están buscando el infamia del nombre de David. Entonces están buscando ensuciar el nombre del rey David, Israel y el Mesías. A ver, la fama de Israel, en el momento que el rey David habló la profecía, era igual al reino de David. El nombre de David, Israel como pueblo, las naciones buscan nuestra caída y también el reino Israel y el Mesías. Nota que los quitim o los greco-romanos querían ensuciar el nombre de los judíos porque después de haber conquistado la tierra israelita, algo diferente ocurrió. Los judíos nunca dejaban de ser judíos, nunca adoptaban o adoptaron en masa, en gran cantidad, las culturas de los griegos y romanos. Y bajo la gobernanza y persecución de los judíos surgió celotas. Y esos celotas incluyen un cierto Yeshua que llaman de Jesús. Y cuando surgió Yeshua, Rabí Akiva, ¿quién eran los otros? Rabí Shimon Kefa, Rabí Shimon, otro rabí famoso de aquella época, claro, Rabí Gamliel, y todos los gigantes del judaísmo, entre ellos celotes o celotas, creo que son celotes, y también asesinos, los Iscari. Asesinos como Judá era un Iscari, Iscariota o Iscaris, que significa un asesino, y muchos que estaban contra la gobernanza o el gobierno de Roma. Entonces, para ensuciar el nombre del Mesías, estos romanos intentaron reescribir la historia de Israel que dio luz al Nuevo Testamento. Entonces, el Nuevo Testamento es un libro que quiere ensuciar el nombre de quién? Del Mesías israelita, llamándole de un Salvador. Pues el Mesías no es un Salvador, Dios es el Salvador. Que era, que este rabino era Mesías. ¿Qué más? Trabajaba milagros. ¿Qué más? Nació de un virgen y se levantó de la muerte. Padre su... ah, ¿cómo se escribe? Ya me he olvidado. Resurrección es Sí, con doble R, claro. R-E, No, la primera es una. ajá, Hay doble R, ajá, exactamente. ok. Y esto no es el Mesías hebraico, no es el Mesías judío, digamos. Entonces, para ensuciar
los nombres o el nombre del Mesías y de los israelitas escribieron polémicas. Un ejemplo de una polémica es Judas Iscariot, que vendió a Cristo con 13 pedazos de plata, que es una mentira, nunca ocurrió eso, es una polémica, una historia para crear odio. Entonces, el odio o la polémica de Judas era una semilla para la futura persecución de judíos alrededor del mundo, para que cuando lean el Nuevo Testamento se recuerdan que los judíos le habían vendido a su Mesías, su Dios, y así siempre perseguir a los judíos por donde quiera que estén. Era una polémica satánica terrible. Entonces, el rey David habla diciendo que todas esas personas eh, me quieren mostrar de manera o presentarme de manera em, co- contrario a lo que soy. Quieren decir que soy malo o que mi Dios me ha amparado, no tengo ningún auxilio, que mi reino no será para siempre. Buscan su infamia. Y aquí los grecorromanos o los romanos que se convirtieron en cristianos buscan reemplazar el reino con Roma, Israel con cristianos y el Mesías con Jesús. Porque Jesús no era Yeshua, sino robaron su personaje e historia y crearon un pseudo Yeshua que era Jesús. Entonces, aquí veamos lo que se llama eh, teología de reemplazamiento, que es una teología muy fuerte en el ámbito de teología cristiana. Es decir, que los judíos ya no son elegidos del Hashem, que fueron reemplazados por los cristianos. Así que en el pasado ya vio esto el rey David de manera profética, que las otras naciones buscan la infamia de Israel. ¿Qué opinas? Procesando. Ok. Sí, sí, lo he visto. Había estudiado, eh, o sea, no es que había estudiado, había leído un artículo hace 2 años que hablaba de la teología del reemplazo, ¿viste? Y todo Ujú. lo que me estás diciendo ahora me hizo recordar a eso, digamos, ¿viste? Cómo fueron suplantando todo, cómo hicieron una historia paralela también a lo que realmente pasó, digamos, hay cosas que ni siquiera pasaron. Y cómo también el tema de eh, una asociación, siento yo, que hay entre Yehoshua, el libertador, digamos, en la época de cuando muere Moisés, Ujú. y Ujú. este Jesús, que también comparte más o menos la base, pero no salva a nadie, digamos, ¿viste? No reúne nada, digamos, no le falta. Es como que hicieron una burla ahí Exacto, también en el tema del nombre. exacto. Y en lugar de establecer el reino en el nombre de David o en la casa de David, quieren reemplazar la casa de David con la casa de José. Jesús o Yeshua, mejor dicho, era de la casa de José, la casa prohibida para elegir un rey, porque el rey Rehoboam es él, según el Talmud, fue él que causó que toda la casa de Israel corra atrás de Abodazara, que es la adoración falsa. Entonces, nunca jamás saldrá otro rey de la casa de José, pero Yeshua viene de la casa maldecida de José, en este caso. Así que no puede ser Mesías. Nunca, no hay posibilidad. Ahora vemos aquí, y dice,
Udeu כי הפלה אדוני חסיד לא אדוני ישמע בקרי live, que significa que sabed que el Eterno ha apartado al piadoso para sí, el Eterno oirá cuando yo clame a él. Kihifla es una palabra muy interesante. Aquí la tenemos, Kihifla, que significa distinguirse a alguien o tratar a alguien de manera muy diferente. Entonces, el rey David está diciendo que el Hashem no me vea como cualquiera. De todos los reyes o las personas que quieren ser rey, él me ha distinguido, me ha elegido, me ha apartado de los demás. Porque cuando yo clamo, Yishma Bekorri, que significa escucha mi clamor o escucha mi apelación o mi voz. Cuando hablo él me escucha. ¿Qué significa esto? Significa que todos los que querían ser reyes en Israel, incluso Absalom, le faltaban desarrollar su relación con Dios. De todos los candidatos para ser rey, David era el único que estaba bajo el control de los cielos. Por eso el Hashem le dio o le concedió el Espíritu Santo, que significa literalmente que Ein Sof, Dios habitó, no Ein Sof, la Shekhinah habitaba en la casa de David y en David. Así que no le fuera posible hablar de esta manera, sino fue por su vínculo con el Espíritu Santo, su contacto, su relación con el Espíritu Santo. Hasid Lo, ¿qué significa Hasid Lo? Para ser piadoso por sí mismo, que significa que el Señor me escogió o me eligió para ser santo a Él. No soy el rey David porque tengo poder, es porque fui elegido. Israel no es Israel porque somos poderosos y conquistamos todo el mundo, es por ser ungido y elegido. El Mesías que va a venir va a conquistar de nuevo la tierra de Israel y libertarla de las manos de Esaú, de la iglesia, porque él será el ungido, un Hasid Hashem, el que perfeccionó su carácter. Ahora, hay una diferencia entre un tzadik y un Hasid. Tenemos dos clases de gente santa en el judaísmo. Tenemos un tzadik, que en español sería un santo, pero un santo porque guardó la Torah o la ley de la Torah. ¿Ok? Yeshua Sí. era un tzadik porque cuadraba la ley. El rabino Akiva, el rabino Shimon, Kefa, Gamliel, todos eran tzadikim porque guardaban la ley. Pero el rabino Hillel, el famoso Hillel, era un Hasid, según mi entendimiento. Un Hasid es un santo, también en español, pero él adquirió su santidad
por refinar. Ay, ay, ay. Volvió a ser santo por refinar su carácter. Así que hay dos maneras para ser santo en el judaísmo, por ser un tzadik, saber todos los Mishnayot y todo la Gemara, los Talmud, y adquirir 100% a la ley de la Hashem, y vas a volverte en un tzadik. Un Hasid es santo porque refinó su carácter usando los principios o aprendiendo los principios, por haber aprendido los principios de la Torah. ¿Tiene sentido? Sí, sí, sí. Ok. Entonces, cuando veamos la historia de David, hasta ahora en capítulo 4, él era las dos cosas. Era un tzadik y un hasid, porque no quería vengarse. Pidió que el Hashem que el Hashem efectúa la venganza contra sus enemigos. Así que el rey David era las dos cosas, y así David es igual a Mesías, o al menos el Mesías saldrá de la casa de ¿quién? De David. De David. Exacto. Tenemos un Hasid que le podemos decir que, otro detalle, la casa de Shammai era muy estricto o estricta. Produció muchos tzadikim, y la casa de Hillel, muchos Hasidim. Y ahí tenemos el Mesías Ben David, y aquí el Mesías Ben Yosef. ¿Qué salvó a Yosef a no pecar con la mujer de Faraón? Su carácter. Entonces tiene rasgos de un Hasid, el Mesías Ben Yosef. Y el Ben David es estricto, es fuerte. De la casa de Shammai, que es fuerte, tenemos nuestro Ben David. Pero todos proceden de la casa de ¿quién? De Judá, La rey de David. Exacto, de David y la casa de Judá. Interesante, ¿no? Sí, sí. Ok, seguimos. Ujú. Verso 5 dice lo siguiente: Rikzu ve'al techetahu imru belevavchem al mishkevechem vedimu sela, que significa temblad y no pequéis, reflexionad en vuestro corazón sobre vuestra cama y estad en silencio. Wow, un versículo muy fuerte ese. Entonces, la palabra rigzu significa que tengan en cuenta que tienen que temer al Hashem, que haga el temor para el Hashem, que no pequéis porque me odiáis. Me odiáis, sí, pero no pequéis por causa de mí. ¿Por qué? Porque soy el ungido de Dios. ¿Por qué odiar tanto a Israel y los judíos, al mismo tiempo decir que seguís a un Mesías judío, un cierto Jesús falso? Pero sabemos que lo sacan de un personaje judío. Pero ¿por qué seguir un judío y odiar a los judíos? En eso van a pecar, seguramente van a pecar. ¿Por qué las naciones
están en idolatría. ¿Por qué la teología de reemplazo? Porque no tienen temor al Hashem. El cristianismo no teme al Hashem. Temer a Hashem se llama Yirat Shamayim. Yirat Shamayim significa temer o ser respetuoso para con los cielos. No hacer nada que parezca a pecado o algo que parece que está yendo contra la ley, por tener temor al Hashem, por Yirat Shamayim. Así que la teología cristiana no tiene Yirat Shamayim, porque quiere reemplazar el orden de Dios que veamos aquí con su orden, con su cosa, con sus ideas, con su falso Mesías. En lugar de la Torá, la teología. En lugar de Jerusalén, ¿qué pusieron ahí? Una mezquita Una musulmán. mezquita, sí. Y el Islam, ya sabemos que sale de la iglesia, fue creado por la iglesia. Así que eso significa que el cristianismo está en el lugar santísimo. Ese, ese redondo dorado que está ahí en Jerusalén, en Monte Moría, es cristianismo, el Islam, la misma cosa. Entonces, todo complicado y exige un Mesías verdadero que va a aparecer en la casa de Judá y acabar con todo eso y proteger el nombre de Israel, el nombre de Dios, el nombre del reino y el nombre eh, de Judá. Ok, ya, ya se fue la hora, así que, ¿qué piensas? Vamos a seguir con esto el jueves. El jueves seguiremos con verso 6. Bueno, bueno, bueno. Hasta ahora, ¿qué tal te parece? Bastante interesante. Cada desglose, digamos, de los versículos es muy interesante. Los detalles que Sí. tiene. ¿Has visto cuánta Torah hay en los Salmos? Sí, y más que nada en analizar las palabras desde el hebreo. Es impresionante cómo te cambia todo también. Estoy Exacto, procesando. Viste que uno tiene que terminar o sea, hay cosas que ya no cree, pero hay otras en las que tiene que terminar de limpiar y exacto, procesar, digamos. Así que, pero exacto. muy lindo, muy bueno. Mm, y ver el cuadro por completo, digamos. Ujú. Es increíble también todo el mal que han hecho, que ha hecho esa institución religiosa, ¿no? O sea, desde que creó Ujú. esa mentira, conquistó casi todo Occidente, por lo menos fue conquistado por ellos, ¿viste? Con esa mentira. Exacto, exacto. ¿Qué dice, qué dice Daniel? ¿Que pensarán cambiar los Los tiempos tiempos. y el orden? Exacto. Bueno, Maxi, hasta el Bueno, jueves, entonces. Ujú. dale, dale, dale. Buenísimo. Seguimos el jueves y